clave ante la que nos encontramos en este momento, desde nuestro punto de vista, también a la hora de enfocar nuestra economía. Es que no estamos en un momento cualquiera de la historia europea o de la historia occidental. En nuestra opinión estamos ante un momento de crisis del modelo, de lo que se ha llamado el modelo económico neoliberal. Utilizo sin muchas ganas la palabra neoliberal. Vamos a llamarlo el modelo económico que está en vigor desde hace 20-25 años en Occidente. Tuvimos un modelo económico que entre los años 50 y 80 fue capaz de compaginar desarrollo económico con equilibrio, con desarrollo social, igualdad, etc. Esto se rompe en los años 90 a través de un modelo, bueno, algunos le llaman neoliberal, pero bueno, vamos a llamarle así para entendernos, por poner una palabra. A través de un modelo en el que se nos decía, y todos hemos dicho, todos los medios de comunicación nos han dicho repetidamente, de una forma o de otra, que no había más remedio que romper con lo que era el modelo social europeo para poder seguir creciendo. Entonces destruimos el modelo sindical, destruimos los presupuestos públicos, cuestionamos permanentemente el gasto social, cuestionamos, introducimos una tras otra reformas laborales, cuestionamos la estabilidad en el empleo, todo lo que haya sido la base del desarrollo occidental, de ese modelo socioeconómico occidental entre los años 50 y 80, lo destruimos con la seguridad de que eso era lo que había que hacer para crecer más, ¿no? Y sin embargo no funciona. Cierto es que llevamos 30 años, seguimos introduciendo más medidas. Todavía nos parece poco el nivel al que hemos destruido la capacidad sindical, siempre nos parece poco el nivel al que hemos reducido el gasto público, siempre nos parece poco la precariedad a la que hemos llegado en los modelos laborales, siempre estamos pensando en la siguiente reforma laboral, en el siguiente recorte de gastos, en que los sindicatos todavía dan demasiada guerra. Y la estructura económica europea occidental no está funcionando, no se están consiguiendo modelos de crecimiento eficientes, ¿no? Entonces, lo que queremos lanzar es que lo que ha pasado con el modelo económico liberal no es solo un problema ético, no es una cuestión de valoración ética, sino es también una cuestión de eficiencia económica. Y que tenemos que tener en cuenta este contexto, que creo que es cada vez más evidente, para orientar nuestra economía hacia el futuro, si queremos realmente una economía eficiente. Bueno, en Europa y Estados Unidos estamos en modelos de escaso crecimiento cuando se crece, y cuando se crece con endeudamiento. Estamos en una situación estructural de sobreendeudamiento de la que no sabemos salir, muchas veces en muchos países sin mejoras reales del nivel de vida. Crece la economía y no crece el nivel de vida de las personas, o no crece el nivel de vida de los asalariados, y crece solo la de algunos colectivos, con crecientes diferencias sociales, incluso en los países más avanzados, ¿no? Incluso en los países como, por ejemplo, Europa en este momento se está diciendo todo el mundo va mal, todo el mundo está creciendo mal, menos Alemania, ¿no? Entonces, independientemente de explicaciones estructurales, pero Alemania también está creciendo en base a un modelo desestructurado. Bien, para nosotros es esencial, y hablo desde el punto de vista de la eficiencia económica, cuestionar la separación que llevamos trabajando durante 20 años entre lo económico y lo social. ¿En qué sentido? Hay un hecho, es que la economía es una construcción social. La economía no se puede tratar la economía como la astronomía, ¿eh? La economía es algo que hacemos seres humanos, y se hacen colectivos, se hacen grandes colectivos. Lo hacen los países, lo hacen los colectivos que forman la empresa, lo hacen los colectivos que forman las ciudades, etc. Esto quiere decir que la economía no funciona sin bases sociales, instrumentos sociales y fines sociales. Entonces, todo esto, de hecho, aunque no se diga así, durante los últimos 20-25 años no hemos sustituido un modelo en el que la economía funciona cuanto mayores sean los resultados los beneficios de las empresas. Punto. Y todo lo demás lo hemos ido destruyendo durante 20 años en base a ese único criterio. Y en nuestra opinión, yo creo que cada vez está más claro que eso no ha funcionado. Bien, yo creo que está claro que Occidente necesita revisar su modelo de desarrollo en este sentido. Necesidad de revisar en qué sentido debíamos haber mantenido o no lo que perdimos en los años 90, sindicatos fuertes, gasto social y crecimiento equilibrados, acción pública en la economía, política industrial, etc. Esto no quiere decir que tengamos que traer necesariamente lo que había en los años 80, pero que sí plantearse si es en parte alguna de las cosas que perdimos lo que hay que volver a poner sobre la mesa, o son otras cosas.
pero que necesitamos un modelo más equilibrado de desarrollo está claro, ¿no? En síntesis, seguramente lo que sí tenemos que hacer es recuperar equilibrios que se perdieron en la década de los 90, equilibrio entre lo público y lo privado, equilibrio entre empresarios y sindicatos a la hora de plantear el desarrollo económico, equilibrio entre crecimiento, salarios, gasto social, equilibrio entre los intereses empresariales y el interés general. Bien. Y esto se plasma también en una cierta contradicción permanente entre mensajes, o entre los mensajes y la realidad de nuestra evolución económica, ¿no? Tenemos un mensaje constante en nuestros medios de comunicación que nos dice de forma repetida que nuestro modelo se basa en impulsar la tecnología, impulsar el valor añadido, el desarrollo industrial, etc. Y sin embargo, la realidad de las medidas económicas que adoptamos no van en esa dirección. La realidad de las medidas económicas que se están adoptando, independiente de quién las adopte, ¿cuáles son? ¿En base a qué se está construyendo nuestra realidad económica? Reforma laboral. ¿La reforma laboral va en esta dirección? No, es una dirección absolutamente contraria. Es una dirección de mejorar el posicionamiento económico en base a reducción de costes. ¿Eso era necesario en nuestro contexto? Bueno, yo creo que eso sería otro debate, ¿no? ¿En qué medida era o no bueno, era o no necesario en el contexto de la economía española, ¿no? Pero tenía un objetivo, que era el objetivo de responder a la estrategia de lo que se llama devaluación interna, ¿no? Es decir, estamos dentro del euro, no podemos adoptar medidas de devaluación, no tenemos más remedio que proceder a reducir costes para que nuestras empresas puedan salir adelante. Pero estamos partiendo de un contexto productivo y de un contexto de sobreendeudamiento que no era en absoluto el contexto del País Vasco. La reforma laboral, si algo está claro, es que no estaba pensada para el contexto económico vasco. Y que, aunque tuviese su justificación, no voy a profundizar, pudiese tener su justificación en el contexto económico de España, no lo tenían en absoluto en un contexto como el nuestro, ¿no? Y sin embargo, bueno, con unas palabras o con otras, pues, bueno, lo hemos aplicado o hemos dejado que se aplique o como queréis, ¿no? Bueno, ¿qué sentido tenía introducir esa dinámica en nuestra estructura productiva? Probablemente ninguno. Y sin embargo hemos desestructurado nuestras relaciones laborales en base a unas políticas que no estaban ni siquiera pensadas para nosotros. Hemos entrado en una dinámica de estancamiento salarial, de contratos precarios. ¿Era esto necesario para nuestra estructura económica? Seguramente no. Estamos en la práctica en un modelo de desarrollo, también en el caso del País Vasco, basado en mano de obra barata. Punto. Es decir, estamos obsesionados en conseguir crecimiento. En la práctica, eso es lo que estamos haciendo. No se dice, decimos lo otro. Decimos no, tecnología, valor añadido, pero en la práctica todas las medidas que se están adoptando van en esta otra dirección. Y estos son dos modelos incompatibles. Y esto es muy importante resaltarlo, porque esas consecuencias de la reforma laboral, el estancamiento salarial, los contratos precarios, no son solo consecuencias sociales, no tiene solo efectos sociales, tiene efectos económicos. Esto es, no se puede intentar las dos cosas a la vez. Parece que algunos sectores, a veces por los mensajes que lanzan, pretenden, ¿no? Porque, bueno, queremos conseguir productividad de los países nórdicos con salarios cuanto más bajos mejor. ¿Por qué? Porque durante 20 o 30 años hemos estado todos lanzando un mensaje de que, bueno, esto de bajar los salarios, pues bueno, socialmente sea bueno o no, pero seguro que para la empresa es perfecto. Seguro, nadie cuestiona eso. Estamos introducidos en esa mentalidad de que lo social es una cosa y lo económico otra. Pero eso no funciona así. Que el conseguir empresas que mantengan a medio y largo plazo una tensión hacia valor añadido, tecnología, a la vez que les ofrecemos mano de obra cada vez más barata, es contradictorio. Las empresas que pueden... la empresa lo que busca es la consecución de beneficios. Si les hacemos el beneficio absolutamente fácil, simplemente reduciendo o manteniendo estancado el coste de la mano de obra, se lo van a pensar dos veces antes de hacer esfuerzos en invertir en tecnología. Claro, invertir en tecnologías es un tema complicado. Exige una apuesta de largo plazo, una apuesta que puede salir bien o mal. A corto plazo no es un beneficio, sino es un coste. Y sin embargo, claro, si puedo conseguir beneficios a través de la reforma laboral, simplemente estancando o reduciendo los costes laborales, pues ¿para qué me voy a meter en líos? Eso está clarísimo. El empresario, las empresas necesitan una tensión de salarios altos para invertir en tecnología. A medio plazo, evidentemente, cada empresa es un caso, etc., ¿no?
pero macroeconómicamente esto funciona así. Entonces, que estemos constantemente diciendo que tecnología, valor añadido, etc., pero en ámbitos como el laboral o el presupuestario, adoptando medidas en sentido claramente contrario, pues no es muy coherente, ¿no? Bien, y esto es lo que os decía antes. En nuestra opinión, ese modelo de los últimos 20 o 30 años no solo es injusto, sino que está destruyendo nuestra estructura económica.